Hoy hagamos un pequeño raconto de cómo vienen las lecturas, porque el jueves y el viernes pasado, con las celebraciones de Santa Mónica y San Agustín, en la homilía nos concentramos un poquito más en estos santos que hacen tanto a la devoción popular y también a la identidad de fe de nuestra Iglesia. Y el jueves comenzábamos precisamente con la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, que en este año par nos va a acompañar por 3 semanas más. Es interesante que vayamos cada día prestando atención a lo que San Pablo, en la medida que la Iglesia va acogiendo y va viviendo en esa palabra, en ese testimonio que ha recibido, para que también nos sirva a nosotros de ejemplo, porque la lectura de la Biblia no se hace como de un libro de historia, sino que cada vez que nosotros leemos la Biblia en la celebración o en la meditación en la familia, esa palabra se pronuncia y se vive como semilla viva que está destinada a fructificar en cada uno de nosotros. Providencialmente también el año litúrgico nos hace que en este año par, con esta carta de Pablo a los Corintios, cotejemos, ¿no es cierto?, la continuidad del mensaje. El domingo, Pedro, cuando Jesús anuncia que va a ser el Mesías, donde él pone la fe de Pedro es que Jesús es el Mesías, el que nos salva, pero Jesús aclara que va a ser un Mesías que está condenado a muerte, por así decirlo, un Mesías que no va a ser exitoso a los ojos del mundo. Entonces Pedro, que había escuchado a Dios, empieza a escuchar a Satanás, los pensamientos del mundo, no, a ti no, sufrimiento no. Y Jesús lo pone detrás, ponte detrás, porque eso no son pensamientos de mi Padre, sino los del mundo. Y acá San Pablo también hace a su manera esa experiencia, y en la perícopa que nos toca hoy, 2 párrafos, capítulo 2, versículo del 1 al 5, él dice, porque ya lo había hecho en Atenas, que cuando fui a ustedes, a los Corintios, no fui con la vana presunción de la sabiduría humana, sino que fue al núcleo, expuso a Cristo y Cristo crucificado. Por eso también nosotros tenemos que encontrar el valor redentor de nuestra fragilidad y de los sufrimientos en general. Y en el Evangelio comenzamos hoy con el Evangelio de San Lucas, desde el capítulo 4. Ya en el tiempo del Adviento vimos los 3 primeros capítulos, ¿no?, con la Anunciación, el nacimiento y la infancia de Jesús hasta el bautismo. Ahora, en el año litúrgico, vamos a repasar la vida pública del Señor desde la óptica del evangelista San Lucas. Y nos muestra las costumbres de Jesús. Jesús iba cada sábado a la sinagoga, como tenía 30 años, era varón, podía leer una parte de los profetas. La Torá lo tenía que leer el rabino, pero los profetas, los laicos, podían leerlo. Entonces Jesús se pone de pie y lee este texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me vio evangelizar a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolla el libro y dice la homilía: esto se ha cumplido en mí. Importante también ver algo que deja entrever Lucas, ¿no? Dice, toda la gente tenía los ojos puestos en Jesús. Y acá también un poco lo mismo, ¿no? La poca tolerancia que tenemos con el fracaso, con el dolor, con el sufrimiento. Los estudiosos dicen, ¿por qué tanta rabia cuando Jesús despertaba tanta expectativa, sobre todo, como nos dice el mismo Lucas, por las noticias que llegaban de Cafarnaúm, que había hecho tantos milagros, ¿no? Y dice, haz en tu tierra todo lo que hiciste en Cafarnaúm. Jesús dice, nadie es profeta en su tierra. Y ellos le decían, médico, cúrate a ti mismo. Lo que hiciste allá, hacelo acá también, para que te creamos. Pero algunos también dicen que hay un motivo teológico, porque la cita de Isaías dice, proclamar un año de gracia del Señor, y después coma, la venganza de nuestro Dios. La venganza entendida precisamente como el castigo que seguiría a no aceptar la palabra de Dios, no que Dios iba a vengar a la manera humana. Entonces, cuando Jesús dice que eso se cumplió en él, también se cumple la totalidad de la profecía, porque la venganza de Dios es la cruz.
el sufrimiento que tendríamos que haber padecido nosotros, lo padece Jesús en la cruz. Dios sufre por nosotros. En el Verbo encarnado, Dios, que es impasible, sufre por nosotros. Por eso el sufrimiento tiene un sentido de redención. Y después el sentirse elegido sin exigencias. No hay elegidos sin exigencias. Siempre todo deber tiene un derecho, todo derecho tiene una obligación y toda obligación tiene una responsabilidad. Y entonces el pueblo de Israel, por ser el pueblo de Israel, no le basta para salvarse. Tiene que poner de sí, tiene que poner su libertad. Y entonces Jesús hace dos ejemplos cuando le exigen milagros, que los profetas nada más ni nada menos que Elías y Eliseo, la viuda de Sarepta y Naamán el sirio, dos extranjeros. Eso ya es el colmo. Entonces se levantan y quieren despeñarlo, pero Jesús pasa porque todavía no había llegado su hora. Jesús no vino a decirnos lo que queremos escuchar. Jesús vino a mostrarnos el camino de la salvación. Por eso lo de Corintios, que no es la vana persuasión de una filosofía, sino que nosotros seguimos a Jesús, que es el Maestro, y por el cual toda nuestra vida tiene sentido y tiene fruto. San Ramón Nonnato, a quien estamos recordando a manera de misa votiva, dedicó su deseo, 36 años vivió, pero muy bien aprovechados. Mercedario, San Pedro Nolasco, el fundador de los mercedarios, le toma los votos y, como era costumbre en ese tiempo, él nació y vivió toda su vida cerca de Barcelona. Los comerciantes de Barcelona juntaban dinero y entonces iba a lo que hoy es Túnez a buscar a los cristianos que tenían los moros. Cuando se le acaba el dinero, lo ponen preso a él. Y él tenía mucho fervor y era muy buen predicador. Entonces el gobernador del lugar le puso un candado. Él hizo como una especie de aro, tenía la técnica, le hicieron los agujeros como un aro y le pusieron un candado que se lo quitaban solamente cuando iba a comer, para que no predique, porque se convertían muchos musulmanes. Y ustedes saben que el Corán, una de las aleyas, dice que si predicás en tierra musulmana tenés la muerte, pero como ellos un poco negociaban con los mercedarios, con el dinero del rescate, el gobernador no aplicaba esa leya, sino que aplicaba otra que era un poquito más suave, donde cambiaba la ejecución por los azotes. Así que al pobre San Ramón lo azotaron por casi todas las esquinas de la ciudad porque no se callaba, hasta que no le pusieron el candadito. Finalmente Pedro Nolasco consigue un buen importe de dinero y logra que San Ramón pueda liberarse de esa esclavitud. Y este se quería quedar, porque en el fondo, como Santa Teresa de Jesús y tantos otros santos que conocemos, quería la gracia del martirio, pero el martirio es una gracia. Dios lo da o no lo da, uno no tiene obligación de lo que es gratis, lo que es gracia. Así que, vuelta a Barcelona, se dedica a la atención de los presos, se dedica a la atención de los pobres, y por su testimonio tan fuerte de fe, que inclusive en la tradición popular dio origen a muchas leyendas, porque inclusive la gente entendía que San Ramón podía, con el hábito, que es muy parecido al hábito dominico, con el hábito mercedario, con la capa, podía hacer como una especie de bote y lo hacían nadando en el mar y todo, porque era muy grande su fama, ¿no? Que llega al Papa Gregorio IX, que le manda el capelo cardenalicio, y él no rechaza el honor del cardenalato, pero nunca se vistió como un cardenal, nunca vivió como un cardenal, y cuando el Papa lo llama a Roma, en el viaje se muere. Seguramente 10 kilómetros de Barcelona muere, seguramente por todo lo que en su vida tuvo que sufrir, su cuerpo, por tantas privaciones y tanta cárcel. Como ustedes saben, se llama Nonnato porque nació cuando su madre había muerto, no había terminado el parto y su mamá murió, y como dije al principio de la misa, uno conoce tanta gente que le tiene tanta devoción, por eso con mucha fe y confianza encomendamos también en esta Eucaristía a tantas mamás que quieren serlo y que proteja también tanto los embarazos como los partos difíciles. Pedimos al Señor también por su intercesión, por todas nuestras necesidades e intenciones.
Que así sea.